Gracias, señor presidente. Yo, señor presidente, quiero referirme a una situación que estamos viviendo en este contexto nacional, en donde nos han guardado 7 meses en aras de la salud y la vida, en donde hemos visto que ahora el derrumbe económico se agravó, en donde ya ha sido eliminado el IFE y el ATP, e inminente con la venida del nuevo año la suba de las tarifas, los nuevos impuestos que se están creando y que se quieren crear. Estamos en medio de una pandemia que sabemos que no terminó, que cerraron 60.000 pymes, que 9 millones de personas se quedaron ya sin el IFE, y esto implica también un agravamiento de la situación económica y social. ¿Y cuál es el anuncio que tenemos? No obstante decir el presidente que ha dado preeminencia a la salud y la vida, la presentación del proyecto del aborto en el Congreso, como bien lo ha señalado ya la legisladora Pecci. Nada más inoportuno y nada más incongruente. Si tenemos en cuenta que el presidente dice una cosa y hace otra, y eso tal vez es la respuesta que tenemos la dirigencia política ante estas situaciones que vivimos, de que hay un divorcio muchas veces entre la sociedad y la política. Hay un descrédito de la sociedad hacia la dirigencia política, y lo que generalmente genera ese divorcio, ese descrédito, es la incongruencia, la incoherencia. ¿Y cuándo hay coherencia? Cuando decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Y creo que la incongruencia va a ser lo que va a centrar por ahí algunas palabras que voy a expresar, señor presidente. Nosotros en nuestra provincia tenemos a quien salió en función de su carácter de presidente de la Comisión de Salud, también a ser una especie de abanderado de este tema, como es el diputado Yedlin. Llamativo, porque un diputado que cuando fue candidato, siendo un tema de consulta a todos los candidatos, se mostró evasivo y no fue sincero al referirse a la situación. Y claro, sí, podemos decirlo, que iba en un caballo de Troya, porque hoy está ahí en una lista que era encabezada y que lo precedían por usted, señor presidente, por la diputada Gladys Medina, que han sido referentes comprometidos con la causa de defender a la mujer embarazada y al niño por nacer. Es decir, que hoy está ocupando un lugar, gracias a muchos tucumanos electores, y que es el sentimiento popular de todos los tucumanos, de defender la vida desde el momento de la concepción. ¿Y qué incongruencia, señor presidente? Porque cuando se jura asumir un cargo, se jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y nuestro ordenamiento jurídico nacional, supranacional, defiende la vida de la concepción. Y si hablamos de la provincia, del pueblo de la provincia por la cual fue electo, basta referirnos al artículo 40, inciso primero, que dice que el Estado provincial protegerá y promoverá la vida, la dignidad humana desde la concepción. O si vamos al 146, que seguramente lo conoce porque fue ministro de Salud Pública de la provincia, el 146 dice: el Estado reconoce la salud como derecho fundamental de la persona.
le compete el cuidado de la salud física, mental y social de las personas, y sigue desarrollándose ese artículo en distintos dispositivos, y al final, el 146 infini dice: el Estado garantizará el derecho a la vida desde la concepción. No, estamos hablando de incongruencia, señor presidente. Incongruencia porque en el 2018, cuando ya participó en ese debate, decía este diputado tucumano que el debate sobre el aborto se debe a una cuestión política y no salud pública, y está publicado en los medios. Hablar de aborto en este momento me parece que tiene más un objetivo político de dividir las grietas en la Argentina y quizá de un enfrentamiento con el Papa más que realmente un tema de salud pública. Bueno, el mismo diputado hoy nos dice que hay que legalizar el aborto por una cuestión de salud pública. Bueno, hablemos de incongruencia, señor presidente. Este médico, que seguramente hizo el juramento hipocrático, no sé si conoce la declaración de la Academia Nacional de Medicina, que dijo que el niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción, por lo que desde el punto de vista jurídico es un sujeto de derecho como lo reconocen la Constitución Nacional, los tratados, que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. Y bueno, por razones de brevedad puedo agregar a la versión taquigráfica la declaración de la Academia Nacional de Medicina. O como también la Universidad Nacional de Tucumán enseña, y había un prestigioso docente que falleció este año y que además era genetista, el doctor Nucci, que enseñaba en la Facultad de Medicina que hay un ser humano de la unión del gameto masculino y femenino. Pero bueno, estamos hablando de incongruencia, señor presidente. Bueno, para los que no lo recuerdan, es el mismo, hoy quien es presidente de la Comisión de Salud y promueve el aborto, y que antes decía que era una cuestión política y ahora dice que es una cuestión de salud pública, el mismo ministro a quien le descontaron 5 sueldos por la causa Funsal. Entonces hacemos un manejo político de la vida, y cuando conviene salud pública, cuando conviene política, y se ignoran todos los principios, tanto del ordenamiento jurídico como los de los que tienen una base científica, porque acá hay una base experimental. No estamos discutiendo dogmatismo, hay una base experimental que dice que hay un ser vivo en el seno materno y basta hacer una ecografía y hasta se pueden sentir los latidos del corazón. Pero para quien dice que es una causa de salud pública, para este diputado, por ahí sería bueno que revise la estadística del Ministerio de Salud de la Nación, que ubica las muertes de mujeres en edad fértil por causa de aborto en el lugar número 56 bis. 56 bis. Es decir, que está casi en el 60 lugar, pero dentro de esas causas de decesos por aborto, la mayoría son por embarazo ectópico, por tumor en el útero, por feto muerto y retenido, por aborto espontáneo. Entonces, señor presidente, una vergüenza, y es muy doloroso para todos los tucumanos la traición, la perfidia, no solamente al sentir popular, sino también a la misma esencia que hace el cumplimiento de un mandato político cuando hay una representatividad o un mandato que se debe ejercer. Señor presidente, vivimos en un país que es inmensamente rico. Vivimos hablando de todas las bondades, recursos naturales, riqueza que tiene nuestro país. Vivimos en un país inmensamente extenso, grande, y
también en un país inmensamente despoblado. Y a esto me puedo referir haciendo un comparativo de cuántos habitantes por kilómetro cuadrado hay. Alemania tiene 233 habitantes por kilómetro cuadrado, España 94, América del Sur en general tiene 20, Argentina 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Santa Cruz tiene 1 habitante por kilómetro cuadrado. Evidentemente, en el nuevo orden mundial, Argentina es un territorio vacío y un reservorio de materias primas fácil de ocupar y manipular. Entonces, si realmente queremos a nuestro país, dejemos de ser funcionales a intereses foráneos y trabajemos para que realmente tengamos la satisfacción de las necesidades, la resolución de los problemas de los argentinos, y trabajemos en eliminar la pobreza y no tratemos de eliminar a los pobres. Y no usemos un problema burgués, no usemos a los pobres para resolver una agenda de la burguesía, señor presidente. Perón decía que Argentina en el año 2000 tenía que tener 50 millones de habitantes y era la visión como estadista que tenía porque aspiraba a que la Argentina sea una potencia mundial. Estoy convencido, señor presidente, que si realmente queremos un país con desarrollo económico verdadero, tenemos que tener un país poblado, un país numeroso, como lo decía Perón, y un país educado, como decía Sarmiento, que quería que la patria sea una gran escuela. Tenemos casi 38.000 muertos, señor presidente. Tenemos los hospitales colapsados. Tenemos los médicos, enfermeros, personal de la salud agobiados y agotados. Y pretendemos que en esos mismos hospitales y ese mismo personal de la salud sean obligados a matar argentinos. Señor presidente, no podemos permitir que en un país que tiene toda la potencialidad para resolver sus propios problemas, hoy se pretende introducir en la Argentina la cultura del descarte, eliminando argentinos. Muchas gracias.